Bueno, un sistema lineal también puede ser construido con un sistema, por ejemplo, el sistema masa-resorte, donde tengo una pared que está fija, que es esta pared que está acá, y de la pared cuelgo un resorte, que el resorte tiene la propiedad de que si yo lo elongo, va a ejercer una fuerza hacia arriba, o si yo lo comprimo, va a ejercer una fuerza hacia abajo que va a empujar a lo que esté colgando en este lado. Entonces, ahora supongo que tengo aquí algo que tiene obviamente una masa, que es esta forma, y si yo jalo la masa, entonces el resorte va a aplicar una fuerza que sube, o si yo empujo la masa, entonces el resorte va a aplicar una fuerza que baja. Como estoy en un sistema donde existe la gravedad, entonces la fuerza que va a ejercer siempre la atracción gravitacional va a ser hacia abajo. Y construyo un sistemita ahora donde yo aquí pongo una fuente de voltaje y la conecto a un inductor que está acá, generando con esto un electroimán. Entonces tengo acá un electroimán que depende mucho del valor de voltaje que está acá, es decir, si el voltaje está en cero, entonces la fuerza que ejerce el electroimán es completamente cero. Este punto que está acá, o esta masa, a este también lo coloco como un imán, para que me permita que haya fuerzas de atracción y repulsión entre estos dos cuerpos que estoy generando acá. Lo que me interesa saber es la posición de la salida o del imán que está colocado acá, y entonces para no estar diciendo, bueno, escribiendo en una ecuación la posición del imán respecto al tiempo, simplemente digo que la posición del imán respecto al tiempo se conoce como la variable y de t, que es esta posición que está acá. El electroimán va a ejercer una fuerza al sistema que está definido por esta arquitectura, y ahorita supongo que la masa o este imán que está acá está restringido a moverse únicamente en dirección vertical para no incorporar mayores elementos que compliquen un poco mi desarrollo del sistema que estoy ubicando acá. Entonces, primero por pasos, primero esta parte, veo cómo se va a mover de manera vertical este electroimán que está ubicado acá. El resorte, existe un factor que se llama K, que constituye su constante de elongación y tiene referencia respecto a la elongación que tiene propiamente el resorte. Si el resorte está muy estirado, la fuerza con la cual el resorte tiende a compactarse va a ser más grande que cuando se estira un poco menos, que va a ser menor. Entonces, la fuerza que ejerce el resorte sobre el imán es proporcional a la deformación que tiene el propio resorte. La deformación que tiene el resorte corresponde justamente a la posición del resorte respecto al tiempo. Este sistema es un sistema donde estoy diciendo que esto es lo que yo quiero calcular, por lo tanto esta es la salida de mi sistema, y lo que estoy metiendo al sistema, o la perturbación que sufre mi sistema, es justamente el valor de la fuerza X de t, que depende del voltaje que está ubicado en la fuente de voltaje que tengo acá. Ahorita, para simplicidad del ejemplo, voy a definir a la fuerza que está entrando o que está ejerciendo sobre el imán como X de t. Entonces, por el principio de conservación de energía, yo sé que las fuerzas que van a ejercerse o que van a actuar sobre este cuerpo tienen que ser iguales a cero, que es la sumatoria de las fuerzas en función del tiempo tiene que ser igual a cero, y las fuerzas que interactúan con este mecanismo es la fuerza de gravedad, que se conoce como la masa, por la aceleración, y la aceleración siempre en la Tierra la asumimos como constante, y la aceleración es la segunda derivada respecto al tiempo de la posición del cuerpo que estoy viendo como se mueve, más la otra fuerza que interactúa con este es la fuerza propia del resorte. Entonces va a ser K por Y de t más la fuerza de entrada, que es X de t, este término que me faltaba, y esto es igual a 0. Ahora despejo de un lado, pongo todo lo que sea entrada, del otro lado pongo todo lo que sea salida, y como este es el término que tiene una derivada de mayor orden, este término me conviene ajustarlo para que tenga coeficiente unitario. Resulta entonces que mi función o mi ecuación sería y de t sobre k sobre m por y de t es igual a 1 sobre m por la propia entrada, que es x de t, que está en función del tiempo. Aquí vamos a irnos menos por la parte de pasarla del otro lado.
Entonces vuelvo al mecanismo que yo había conocido, ¿no? Primero, para poder resolver este sistema que está definido acá, tengo que encontrar la solución homogénea, que es cuando el sistema está en estado estable. Entonces, antes de realizar esta parte, voy a ver cómo se ve el diagrama del sistema para poder entender qué es lo que está sucediendo. Tengo esta parte de acá, entonces estoy sumando una parte donde tengo una entrada x de t, que es esta posición, estoy pasando la función, voy a tener aquí una y de t, que es la que está interactuando, y por aquí voy a tener un término de doble derivada que está definida acá. Entonces, esta es una derivada, esta es otra derivada, y este sistema está interactuando, integrándose con este factor que habíamos dicho. Esta posición es entonces la segunda derivada, y' de t, y dice entonces, si lo paso de este lado, que la función y de t es igual a un término de x de t, que es el que está entrando acá, sumado con un término de la segunda derivada que estoy conectando de esta manera. Entonces, básicamente yo puedo decir que este es mi sistema que estoy conectando acá, donde hay una fuerza que almacena energía, que es justamente el resorte, y una fuerza constante, que es la que está jalando el cuerpo hacia abajo. Entonces, tengo un sistema retroalimentado. La función que estoy colocando acá, esta parte que está acá, estoy suponiendo que ahorita la entrada es 0 para entender únicamente cómo se está generando esta retroalimentación, y después le incorporo la propia entrada para tener ya completo el sistema. Entonces, la solución homogénea de mi sistema, y h de t, como tiene que resolver una segunda derivada sumada con la propia función, ya sabemos que las únicas funciones capaces de hacer eso para todo el tiempo, porque esto tiene que ser 0 durante todo el transcurso del tiempo, son las funciones exponenciales que están definidas acá. Entonces, voy a calcular ahorita el término de primera derivada como as por e a la st, y el término de segunda derivada como a por s cuadrada por e a la st. Estas son las funciones derivadas propias de esta función que estoy proponiendo como solución de mi sistema, y ahora necesito incorporarlas en la descripción del sistema para saber cuáles son los valores del coeficiente a y del coeficiente s que son capaces de resolver este sistema particularmente, o esta forma que estoy proponiendo acá. Recordando un poco, esta K es la constante del resorte, y este M involucra la masa que está colgando o el peso del imán que está ahí. Entonces, al incorporar estas ecuaciones en este término que está acá, hay que borrar esta parte. Y voy a dejar aquí arriba la ecuación original para no estarla recordando todo el tiempo. Entonces, la ecuación es y' de t más k sobre m por y de t es igual a menos 1 sobre m por x de t. Esta ecuación es la ecuación que quiero resolver, que involucra el movimiento de esa masa y ese resorte. Entonces, tomando la primera parte, que es la sumatoria de la derivada con un término lineal o con un término de la función, entonces puedo reemplazar por estos términos que estaban conectados acá. Entonces, yo coloco a por e a la st, que va a multiplicar a s cuadrada más el término k sobre m, y esto tiene que ser igual a 0 todo el tiempo. De una vez factoricé los términos para no estar tardándome mucho. Entonces, este término iría a conectar, reemplaza a esta parte que está acá, este término reemplaza a esta parte que está acá, y los términos a, st que están ahí y este término que está acá son comunes para los dos lados de la sumatoria, y por lo tanto puedo despejarlos y dejarlos así. Entonces, esta forma breve de la ecuación involucra la multiplicación de dos funciones. La multiplicación de esta función exponencial, o este término que es un término constante que depende del valor de s que estoy diciendo acá. La condición que debe cumplir esta función es que tiene que ser 0 sin importar el valor del tiempo. Entonces, esta función primera que está acá no puede ser 0 todo el tiempo porque está cambiando en función del tiempo. Y la única forma en la cual esto podría ser 0 es diciendo que a es igual a 0, pero es una obviedad.
porque si A es igual a 0, entonces la función homogénea es igual a 0. Pues sí es respuesta, pero no es la única respuesta. Entonces voy a hacer que este término que está acá, s cuadrada más k sobre m, sea igual a 0, y como en este caso no está involucrado el tiempo, entonces esa sería una solución del sistema, haciendo que todo el sistema sea 0 sin importar la función del tiempo. Entonces S, para despejarlo, voy a tener dos valores. Va a ser más menos la raíz cuadrada de menos k sobre m, que es lo que tengo acá. Dada que la constante del resorte no puede ser negativa y dado que la masa tampoco puede ser negativa, entonces este término S va a ser igual a más menos J, porque es la raíz cuadrada del menos 1, por la raíz cuadrada de k sobre m. Este término k sobre m le voy a llamar omega 0 para poder definir la función que me va a dar como resultado esta operación que estoy conectando con esta patente. Entonces existen dos valores de función o dos valores de S que logran hacer que este término sea 0 para todo el tiempo. Entonces la solución homogénea, pues la voy a estar correctando acá. La solución homogénea de h de t, que es el paso 1, es igual a A1 por E a la, este término en realidad son dos, S1 corresponde a J omega 0, J omega 0 por el tiempo, más A2 por E a la menos J omega 0 por el tiempo, donde se ve que en este caso son los valores del exponente complejos conjugados, como lo que debería pasar en la vida real. Entonces vamos a ver qué es lo que involucra esta parte que está acá. La solución homogénea ya está definida por estos dos coeficientes. Entonces la solución homogénea es una combinación de dos funciones exponenciales complejas, una que tiene este valor y otra que tiene este valor. Lo que no puedo conocer ahorita es los valores de A1 y A2, porque necesito resolver el experimento, dado que no he involucrado parte de la entrada en este mismo. Ahora lo que hago es reemplazar la entrada por un término o por la función que yo quiero ver qué es lo que sucede, o particularmente qué es lo que le sucederá a mi fenómeno o a mi sistema que estoy excitando. Recordando cómo es el sistema, que es una masa colgando acá un imán en una masa, y puse por aquí un electroimán que va a causarle un jalón al resorte, bueno, al resorte y la masa. Entonces yo voy a suponer ahorita que lo que hago es prender simplemente esta como una fuente constante, y lo que va a hacer es el imán va a jalar, o puede ser que esté al revés los polos, o va a empujar el imán con una fuerza constante. ¿Por qué lo pongo así? Porque en este caso no hay nada físico que pueda retener a la masa que está ubicada, o al imán que está ubicada acá. Entonces lo que yo genero en el tiempo, vale recordar esto es el valor del tiempo, es que la entrada x de t, que es esta, va a tener esta forma, va a ir para acá, va a subir y va a generar una fuerza constante. Ahorita voy a suponer entonces que la fuerza es una fuerza de atracción, entonces va a bajar al imán que está acá, y el imán debe hacer algo, al jalarlo debe ocasionarle un tipo de movimiento al imán. Entonces lo que yo supongo que debería pasar con este imán es que el imán no está moviéndose, o este eje donde está en el equilibrio le llamo el valor de 0 sin moverse, y lo que debe pasar con el imán, tomando mi marco de referencia como esto, que está para acá abajo, esto que está para acá arriba, si la fuerza es atracción, entonces el imán se va para abajo y el imán va a empezar a moverse hacia este sentido que está ubicado acá. Es decir, este imán va a empezar a hacer esto, o la primera parte del movimiento tendría que ser un movimiento de atracción hacia la parte del imán que lo está trayendo. Entonces, si la entrada, esta es mi entrada, esta es una función de escalón que prendió en algún momento del tiempo y va a continuar atrayendo al imán, entonces supongo la parte 2, que la solución particular de mi sistema debe ser exactamente de la misma forma que la entrada que estoy proponiendo. En mi ecuación de sistema, que es esta,
solamente involucra la función de entrada y la segunda derivada respecto al tiempo. Entonces, la primera derivada de esta función respecto al tiempo será igual a k por delta de t, y la segunda derivada, dv' de t, será igual a k por delta' de t. Lo dejo así porque no sabemos qué representa este término que está. Entonces, reemplazando en la ecuación original, que es la ecuación del sistema, esta es la ecuación del sistema, mi función queda definida de la siguiente manera: k por delta' de t más k sobre m por, déjenme ponerle otro valor que no sea k para evitar confusión con la k de la constante. Voy a poner este término que es el término b y b, entonces va a ser b por u de t, tiene que ser igual a la entrada que está multiplicada por 1 sobre m, entonces menos 1 sobre m por u de t. Si yo evalúo para un tiempo que sea igual a 0 por la derecha, es decir, un tiempo que ya haya pasado, donde simplemente sea mayor que 0 por la derecha, entonces la derivada de una función delta deja de existir para todos los valores que sean distintos del valor t igual a 0. ¿Por qué? Pues porque la derivada es una función que solamente existe en el punto 0, y pues para la delta es una función que existe solamente en el punto 0, y por lo tanto su derivada pues tampoco tiene sentido que exista en el resto de los valores de esta función. De hecho, la pendiente 0 de la delta para estas posiciones y la pendiente 0 también de la delta para estas posiciones. Por lo tanto, para todos los tiempos mayores que 0, esta función vale 0. El escalón unitario para todos los tiempos mayores que 0 vale 1, y en el mismo caso en este lado. Entonces, de aquí puedo despejar el término b, aquí tengo una m que se va a cancelar con esta m, esta u de t se va a cancelar con esta u de t, y entonces el término b queda simplemente como menos 1 sobre k, despejando de esta ecuación que tengo acá. Por lo tanto, ya conseguí también cuál es el valor de la parte de la solución particular de mi sistema, que es este término que está ahí. Reemplazando los valores, entonces la solución particular es menos 1 sobre k. Ahora tengo que encontrar cuál es la solución completa del sistema, porque en la solución homogénea se quedó solamente como una propuesta, donde tengo que ajustar los valores de los coeficientes A1 y A2 de mi sistema. Entonces, la parte 3, el tercer paso para resolver este sistema con un análisis en tiempo, sería combinar las dos partes, tanto homogénea como particular, de mis soluciones que hemos quejado hasta ahora. Entonces, la solución total en el tiempo va a ser igual a A1 por E a la J omega 0 por el tiempo, más A2 por E a la menos J omega 0 por el tiempo, solución homogénea, menos 1 sobre K, que corresponde a la solución particular, y para que la solución homogénea tenga sentido, ambos términos deben estar multiplicados por un factor u de t que me da inicio al desarrollo de todo mi fenómeno que está ubicado. Entonces, ahora estos valores de A1 y A2 deben ser valores que se deben ajustar con las condiciones iniciales de mi propio sistema. Y recordando qué es lo que le pasa al sistema, pues el sistema o la posición del imán que está ubicado acá parte de un valor de 0 por la izquierda, y por el valor de la derecha pues va a ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque el imán no puede mover y no puede desaparecer en el espacio y aparecer en otro lugar. De hecho, el imán se va a mover lentamente, se va a mover de manera continua en función del tiempo, arrancando en un nivel de 0 y luego moviéndose hacia abajo, justo como lo que está definido acá. Al igual que la posición, déjenme entonces reemplazarlo, la posición de esta función en el 0 por la izquierda tiene que ser la misma que la posición en el 0 por la derecha, y esto tiene que ser igual a 0. Sustituyendo el valor de 0 por la derecha en todos los términos temporales que están acá, esta ecuación se reduce a A1 más A2 menos 1 sobre K. Es decir, este término evaluado en 0 se convierte en 1, este término evaluado en 0 se convierte en 1, y esto siempre es el mismo término menos 1 sobre K.
Con eso construyo una sola ecuación, que es esta. Y tengo dos incógnitas para resolver mi sistema. Por lo tanto, me hace falta construir otra ecuación que me pueda resolver los sistemas y poder encontrar los valores de A1 y A2 respecto para construir toda mi solución del sistema. ¿De dónde saco otros valores o dónde saco otra ecuación de A1 y de A2? Pues de las condiciones propias del sistema. Si yo sé que la posición empezó en 0 y va cambiando hacia abajo, lo mismo puedo hacer esta suposición con las demás propiedades o las demás derivadas de la posición respecto al tiempo. Entonces, con la primera derivada, y' de t, esto es la velocidad. Y si el sistema está quieto y de repente hay una fuerza que lo jala, entonces la velocidad en función del tiempo va primero quieta y después, o sea, va a estar en 0 y después la velocidad va a tender también a cambiar o ir para abajo en función de la posición. Significa entonces que la derivada respecto al tiempo en 0 por la izquierda es igual a la derivada respecto al 0 por la derecha, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la posición, tanto posición como velocidad, son funciones continuas. La velocidad de un objeto no puede cambiar de manera abrupta, como tampoco puede cambiar de manera abrupta el valor de la posición respecto al tiempo. Entonces necesito de este sistema encontrar, o de esta propuesta de respuesta, encontrar el término derivada para poder igualarla en esta parte de ecuación que me hace falta. Estos términos ya no te voy a ocupar, pues eso es por borrar. Este término también lo puedo borrar y me quedo con esta ecuación acá, la copio aquí arriba para poder tenerla todo el tiempo. Entonces, la solución total del tiempo es A1 por E a la J omega 0 por el tiempo más A2 por E a la menos J omega 0 por el tiempo menos 1 sobre K, y todo esto multiplicado por U de T. Tengo ya una primera ecuación, que es esta, que está definida acá, y necesito encontrar la segunda ecuación, que es la que me hace falta, el término que está asociado con esa derivada para poder igualar a mi sistema. La derivada de esta función, pues es la derivada de, como es una multiplicación, sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. La derivada, voy a ponerlo al revés, la del segundo por la derivada del primero, entonces la derivada de esta parte sería A1 por J omega 0, porque esto es el coeficiente del tiempo que multiplica a E a la J omega 0 por el tiempo más A2 por menos J omega 0, esto es un término que está multiplicando, por E a la menos J omega 0 por el tiempo, más el término de la derivada de una constante que es simplemente 0, y esto multiplica a U de T. El primero por la derivada del segundo, que es este término que está acá, más el segundo, que es toda esta función, o sea, A1 por E a la J omega 0 por el tiempo, más A2 por E a la menos J omega 0 por el tiempo, menos 1 sobre K por la derivada del segundo, que sería multiplicado por delta de T. Delta de T tiene una propiedad, y es que si este tiene la propiedad de muestreo, si esta función está centrada en 0, entonces todo lo que multiplique al delta de T va a ser la función evaluada en 0. Significa que si yo evalúo en 0 este término, esto simplemente queda como A1, esto simplemente queda como A2, menos 1 sobre K, que es el término que estoy considerando. Entonces, esta es una constante que multiplica al delta T por 0. Si yo estoy evaluando toda esta función en T igual a 0 por la derecha, en un instante posterior al 0, todo este término se va a volver 0, porque va a dejar de existir, dado que el valor delta de T solo existe en el valor de 0. No existe antes, no existe después, solamente existe en el 0. Y en el 0 por la derecha, este término se vuelve 0.
Ahora tengo que evaluar qué es lo que le pasa al término que está aquí arriba. Significa que entonces y' de t, y' en 0 por la derecha, es igual a A1 por J omega 0, esta multiplicación que tengo acá, este término se vuelve 1, más A2 por menos J omega 0. Y esto tiene que ser igual a 0 por las condiciones iniciales que había puesto en mi sistema, que es que la velocidad, esto es por, en paréntesis, que la velocidad en función del tiempo tiene que ser igual a 0, justo al instante en el cual arranca todo mi sistema. Entonces, ya tengo dos ecuaciones que están relacionando los términos A1 y A2. Esta es una de ellas y esta es la otra de ellas. Entonces, puedo escribir mi sistema de ecuaciones como A1 más A2 tiene que ser igual a menos A1 sobre K, pasándolo de otro lado, 1 sobre K, y mi ecuación 2, que es para definir cuáles son los términos de A1 y A2, sería J omega 0 por A1 menos J omega 0 por A2 tiene que ser igual a 0. Esto lo puedo borrar. Y este sistema que está acá es un sistema de ecuaciones lineales que también lo puedo representar con una forma matricial, donde voy a poner aquí el término 1, 1, J omega 0 menos J omega 0 que multiplican al vector de valores A1, A2, y esto tiene que ser igual al vector resultante, que es menos 1 sobre K, que está constituido aquí con el 0. ¿Por qué me conviene esta forma? Porque si esta le llamo la matriz de coeficientes C, a esta es la matriz, es el vector de incógnitas A, y este es el vector resultante, que le voy a llamar el término K mayúscula. Entonces, este producto de matrices lo puedo resumir como C por A es igual a K, y entonces K mayúscula, y entonces el valor de incógnitas lo puedo encontrar con un solo paso usando el álgebra lineal como el inverso de C por el valor de K de las matrices. Entonces, con un solo paso podría encontrar los coeficientes que están involucrados acá. Antes de resolverlo, o para no resolverlo con ecuaciones, con una ecuación lineal, con un poco de álgebra lineal, que será más sencillo después, puedo resolverlo de este sistema de ecuaciones que están acá. Y entonces despejo de este lado este término y este término, entonces dice que J omega A1 tiene que ser igual a J omega 0 A2. Por lo tanto, A1 tiene que ser igual a A2. Por esta posición que estoy ubicado. Déjenme borrar esto para no entorpecer mucho los valores que están ubicados. Y si A1 es igual a 2 por esta ecuación, entonces en esta ecuación sería 2 veces A1 tiene que ser igual a 1 sobre K, y por lo tanto A1 es igual a 1 sobre 2K. Y esto es igual a A2. Entonces ya tengo resuelto todo mi sistema de ecuaciones o todas las incógnitas que tenía en la solución original de mi sistema. Por lo tanto, la solución total de mi sistema, y de t, es igual a 1 sobre 2k que multiplica a e a la j omega 0 por el tiempo, más 1 sobre 2k por e a la menos j omega 0 por el tiempo, menos 1 sobre k, y todo esto multiplica a u de t. Todos los términos que están acá tienen el factor 1 sobre k, por lo tanto lo puedo sacar de mi sistema, y entonces quedaría 1 sobre k, está aquí, que multiplica a 1 medio de e a la j omega 0 por el tiempo, más 1 medio de e a la menos j omega 0 por el tiempo, menos 1 simplemente, y multiplicando esto con u de t. Estos dos que están acá, estos dos términos exponenciales complejos, que son estos, tienen una forma conocida, que es el coseno de omega 0 por el tiempo. Entonces la función final y de t
es igual a 1 sobre k por el coseno de omega 0 por el tiempo menos 1 multiplicado por una función escalón unitario, que es lo que tengo hasta el final. ¿Qué es lo que está diciendo esta solución que estoy encontrando? Y a ver si tiene sentido físico. Si lo que estoy viendo acá no tiene sentido con la realidad, pues entonces está mal. No puedo negar la realidad. Y esa ecuación que está ahí está diciendo que el término coseno de omega 0, pero que la forma en la cual mi masa, voy a dibujar otra vez la masa, el sistema físico que estoy simulando aquí, el sistema físico que yo estoy analizando es este. Yo tengo aquí una masa, tengo aquí una fuente de voltaje, tengo aquí un imán, tengo acá esta parte que está aquí, y es un sistema donde cuando yo prendo esto, si lo pongo con una batería, para hacerlo más claro, porque es lo que estoy simulando, estoy de repente prendiendo este electroimán, el electroimán va a ejercer una fuerza sobre la masa, que la va a jalar hacia abajo, y lo que está diciendo esta posición que está acá, es que el electroimán se va a empezar a mover con una forma similar, donde el valor de omega 0, está definido ahí está constituido por la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa. Esa es la ecuación que yo había calculado, y significa que si este sistema tiene poca masa, entonces la frecuencia va a empezar a crecer, o si el valor de la K es muy grande, entonces el sistema también tiende a tener una frecuencia alta. Significa que, o lo que está diciendo esta ecuación, es que la forma en la cual se va a mover la masa que está ubicada allá cuando sienta el jalón del resorte que está abajo es una forma cosenoidal con un desnivel de 1. En el valor de omega 0, coseno de 0 es 1, menos 1, entonces arranca en la posición de 0, esto es T igual a 0, este punto es donde estoy prendiendo el electroimán, y lo que va a empezar a hacer es moverse con una forma senoidal que no va a llegar no va a sobrepasar de ese nivel, y se va a empezar a mover así. De acuerdo a lo que dice este concepto, es que la amplitud de este nivel es 1 sobre K, es decir, también va a generarse una frecuencia más alta, pero con una menor oscilación de la vibración que tengo acá. Es decir, si tengo una frecuencia alta, el resorte va a moverse rápido, pero en un espacio muy corto. Si el resorte tiene una constante de elasticidad muy pequeña, entonces se va a mover lento, pero de manera rápida en función del tiempo. Es lo que está diciendo acá. También depende de la masa. Si la masa es muy grande, entonces el resorte va a moverse lentamente en función del tiempo, pero con unos mayores valores de amplitud. Bueno, la amplitud no va a depender de la masa, lo que estoy diciendo acá, solamente depende justamente de la constante del resorte que está ahí. Entonces, este sistema sí hace sentido con lo que debería pasar en un sistema físico. Solo le falta una componente, y es la componente que estoy viendo del inicio. Este sistema, así como lo estoy planteando, es un sistema que no tiene fricción, porque no incorporé la fuerza de la fricción. La fuerza de la fricción es otro componente de fuerza que se le agrega a todo mi sistema que tengo acá. Entonces, un sistema sin fricción en el estado, en la Tierra, se mueve con esta forma, o idealmente se movería con esta forma que está acá, donde el sistema oscila de manera permanente en función del tiempo, tal como está descrito por esta forma diferente, por esta forma de ecuación que tengo acá. Si yo agrego el componente de fuerza, voy a tomar un poco de agua, es el caso 2, el componente de fuerza, de fricción, replantearía mi ecuación original. Entonces, partiendo otra vez de cuál es el componente de fricción o de dónde partí para generar este diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas que están involucradas en todo este sistema
sumatoria de fuerzas F de I en función del tiempo tiene que ser igual a 0. Y ya había encontrado dos, la masa por la derivada, la segunda derivada de la aceleración, que es la gravedad, en función del tiempo, más tenía otro componente que estaba acá, voy a poner esta parte de aquí, esto es el componente de gravedad, fuerza de atracción gravitatoria, más me falta un componente que es el que va a involucrar a la velocidad. Ya sabía que además el K por Y de T corresponde a la fuerza del resorte, más la fuerza de atracción, que es la fuerza del electroimán. Entonces esta es la fuerza del electroimán. Y me falta el componente de fricción. La fricción es un componente que interactúa solamente si hay velocidad. Si el sistema está estático, entonces el componente de fricción es cero. Si el sistema se está moviendo, entonces el componente de fricción existe, porque el sistema se está moviendo, y es una forma que depende de la primera derivada respecto al tiempo, que es la velocidad, en función de donde está inmerso este componente que está acá. Este componente ahorita estoy suponiendo que está en el aire, y por lo tanto la fricción corresponde a estar en un fluido, que el fluido ahorita es el aire. Si yo tengo un fluido más denso, como puede ser aceite o como puede ser agua, entonces va a agregar un componente de fricción que le voy a llamar el componente de minúscula, y la sumatoria de todos estos componentes debe ser cero. La sumatoria de todas las fuerzas que están involucradas en mi sistema tiene que ser cero en todo el tiempo, porque la fuerza tiene que ser estable y no se disipa y no se gasta. De hecho, están ya contempladas todas las componentes de fuerza que tengo acá. Voy a ponerlo de manera extendida esta ecuación, es decir, en su forma horizontal, y tomando este coeficiente para dejar aislado respecto a todos los demás, entonces a toda la ecuación la voy a dividir por el término m, voy a pasar el valor de la entrada del otro lado de la igualdad para no hacer que se vuelva igual a 0, y entonces mi ecuación queda definida como y' de t más b sobre m por y' de t más k sobre m por y de t es igual a 1 sobre m por menos 1 sobre m por la función o la fuerza de entrada de mi sistema. El incorporar este elemento de fricción a mi sistema, que es el que estoy colocando ahorita, contemplando ahorita como que existe ese componente de fricción, en esta parte, va a impactar sobre todo en la forma de la solución homogénea de mi sistema. La solución homogénea, esta ecuación ya no es, ahora es esta nueva ecuación que tengo acá. La ecuación homogénea de mi sistema, tomando otra vez como posibles soluciones, o como única posible solución, a por e a una función exponencial, entonces la solución homogénea del sistema va a quedar como a por e a la st, y reemplazando los términos en esta ecuación, la ecuación va a quedar definida como a por e a la st. Este término se va a agrupar dentro de cada uno de estos, que va a multiplicar a s cuadrada más b sobre m por s más k sobre m, que es la definición del polinomio característico de esta ecuación diferencial que está acá, y esto tiene que ser igual a 0. Al igual que en el caso de primer orden, o lo que he visto en el caso de sin fricción, este término no puede ser 0 todo el tiempo, y lo que tengo que encontrar son los valores de las raíces de este polinomio característico, que además las conozco. De acuerdo a la ecuación general de la cuadrática, esto quedaría como b sobre m menos el término lineal más menos raíz cuadrada de b sobre m al cuadrado menos 4 por a por c, que sería k sobre m entre 2. Haciendo un poco de álgebra, voy a poner esta ecuación aquí arriba, ecuación general, b cuadrada de t más b sobre m y' de t más k sobre m
t es igual a menos 1 sobre m x de t. Para poder borrarlo, esta solución o esta ecuación tiene en realidad dos soluciones. La solución para la raíz cuadrada positiva y la solución para la raíz cuadrada negativa. Haciendo un poco de álgebra en este término que está acá, esta parte que está acá, la parte de la raíz cuadrada que tengo acá, este sería b cuadrada sobre m cuadrada, b cuadrada sobre m cuadrada, esto que estoy definiendo acá, tiene un término común, m, que está multiplicando a este, y por lo tanto podría reducir esta ecuación a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4k sobre 2m. Aquí tengo una m, este término va a tener como denominador m cuadrada, sale de la raíz cuadrada como m, se agrupa con este valor que está acá y queda entonces en la parte de abajo de mi sistema. Este término que está aquí, como lo podemos ver, es el mismo término que había calculado para hace rato, bueno, para el caso sin fricción. En el caso sin fricción, este término se va y me queda otra vez la raíz cuadrada de 4 sobre m, donde puedo despejar este término que está acá, aquí me falta una m, perdón, esto es km, entonces este 4 que está acá puede salir, con la raíz cuadrada se convierte en 2, se cancela con este término que está acá, y esta m que está aquí abajo lo puedo elevar al cuadrado y meterla al término que está acá para quedar otra vez como k sobre m, o la raíz cuadrada de k sobre m. Entonces, dado que este sistema tiene dos incógnitas, ahora dependo de los valores de los componentes de fricción y de los valores de la constante del resorte y de la masa para generar un sistema que puede tener distintas formas de solución. Es decir, esta S1,2 puede ser de la forma alfa, y en este caso va a ser la parte real más menos un cierto BJ, donde la parte imaginaria resulta si el término 4k sobre m es mayor que el término b cuadrada, o bien puede ser de la forma S1 es igual a alfa 1 y S2 puede ser igual a alfa 2, que son términos que son distintos para estos términos que están acá. En el caso, y voy a dejar de manera explícita este término que está acá como menos alfa, para este término que es b sobre 2m, que es lo que estoy diciendo acá, entonces la solución homogénea h de t va a ser igual a un coeficiente a1 por e a la menos alfa más beta j por el tiempo, y otro coeficiente a2 por e a la menos alfa menos bj por el tiempo que estaba definido ahí. La solución particular del sistema no tiene alteraciones, porque si este punto es una u de t, aquí voy a tener una u de t, aquí voy a tener una delta de t, voy a tener una delta prima de t, y evaluando para los tiempos mayores a 0, estos dos términos que están acá se van a cancelar y solamente va a quedar restando el término k, que multiplica a la constante b de la ecuación particular sobre m. Entonces, la solución total de mi sistema, acá, la solución total de mi sistema, dt de t va a ser igual a 1 por e a la menos alfa más beta j por el tiempo, más a2 por e a la menos alfa más, perdón, menos beta j, por esta parte que está acá, está estorbando, pero me están saliendo esos exponentes que están ahí. Entonces, gt del tiempo es igual a 1 por e a la menos alfa más beta j por el tiempo, estoy analizando este caso, más a2 por e a la menos alfa menos bj por el tiempo, y lo pongo así porque todo esto es la raíz del exponente que multiplica el tiempo, menos 1 sobre k, y todo esto multiplica a u de t.
recordando cómo tengo que sacar las ecuaciones que están definidas por acá, para encontrar los valores de A1 y A2, suponiendo otra vez que el sistema parte del reposo, entonces los términos de la posición y su derivada y las siguientes derivadas van a ser 0 en función del tiempo. Se construye otra vez un sistema de ecuaciones como el que habíamos construido hace rato. Entonces, la ecuación 1 va a ser igual a A1 más A2 es igual a 1 sobre K, y en la ecuación 2 corresponde a tomar este exponente, va a multiplicar a 1, este exponente va a multiplicar a 2, la derivada de esta parte es igual a 0, y la segunda ecuación va a ser menos alfa más beta j multiplica a 1 más menos alfa menos beta j que multiplica a 2 tiene que ser igual a 0. En esta parte que está acá, este tiene una parte real, que es este menos alfa, y este tiene otra parte real, que es menos alfa, este tiene una parte imaginaria, y este tiene una parte imaginaria también. Entonces, si yo agrupo los términos que están definidos acá como menos alfa a1 más alfa a2, entonces estoy diciendo que menos alfa más beta j por a1 tiene que ser igual a, pasándolo del otro lado, alfa más beta j por a2. La única forma en la cual este término y este término sean iguales es que a1 y a2 sean complejos conjugados de las posiciones que están acá. Si son complejos conjugados, esta multiplicación y este que es el complejo conjugado de esta parte da la 0. De otra forma, no es posible hacerlo. Entonces, si A1 y A2 son complejos conjugados, ahora sí, este complejo conjugado y este complejo conjugado generarán un término cosenoidal donde este componente alfa que está aquí, en estos dos casos, le va a agregar una parte de amortiguamiento a mi descomposición que estoy generando acá. Déjenme reemplazar estos términos, es decir que A1 y A2 van a ser los términos conjugados que estoy proponiendo ahorita como sistema. Lo más fácil lo puedo ver como mi sistema de ecuaciones matriciales 1, 1 menos alfa más beta j 1, y este sería menos alfa menos beta j, que multiplica a 1 a 2, esto tiene que ser igual a 1 sobre k y 0. Si resuelvo esta operación matricial que está aquí, estos son los coeficientes de la matriz, en el primer renglón tengo 1, 1, en el segundo renglón tengo menos alfa más beta j, menos alfa menos beta j, A1 tiene que ser igual al complejo conjugado de A2. Eso es obligatorio para que este sistema pueda tener solución, si no, no es posible que tenga solución. ¿Por qué tiene que pasar esto? Las partes reales, o este término, puedo poner más fácil en términos polares, si este tiene una forma R por E a la J teta, este tiene el mismo radio, pero tiene distinta fase, R por E a la menos J teta. Entonces, este multiplicará a este, lo que significa que R por E a la J teta, escribiéndolo como una sola cosa, multiplica a A1 más R por E a la menos J teta, que multiplica a 2, tiene que ser igual a 0. La única forma en la cual esto sea igual a 0 es que aquí puedo factorizar los términos R, entonces R sale, multiplica a E a la J teta por A1 más E a la menos J teta por A2, y sustituyendo a A1 y A2 por una forma exponencial o por una notación polar, entonces este término tendrá un factor R por E a la J teta por una Q, voy a ponerlo acá,
R que multiplica a E a la J teta por una Q que multiplica a E a la J phi más E a la menos J teta por otra Q que multiplica a E a la menos J phi. Estoy suponiendo que esto debe pasar. Entonces, si esto pasa, esta Q también puede ser factor que sale por acá. Este término E a la J teta por multiplicado a E a la J phi se agrupan y queda simplemente como E a la J teta más J phi y multiplica con E la J teta más phi por E a la menos J teta menos phi. Este término, entonces, este término es igual a 0. Sí, solo sí pasa eso. Si eso pasa, o sea, si estos términos están sucediendo y son complejos conjugados, como debe pasar para poder agrupar estos términos, entonces esta ecuación que está acá, sustituyéndola en los términos que estoy definiendo, se ve como una sumatoria donde el valor de alfa a Q por E a la J phi que multiplica a E a la menos alfa más beta J por T déjenme ponerlo mejor así. Voy a aislar los términos que están colocados acá para no complicar mucho el álgebra. Este término está acá, es una multiplicación de exponenciales, E a la menos alfa t por E a la menos bjt. Este es lo mismo, E a la menos alfa t por E a la menos bjt, y por lo tanto puedo sacar el término E a la menos alfa t, que está involucrado en estos dos términos que están acá. Si este es complejo conjugado de este, entonces este va a ser 2b, va a ser la magnitud de A1 que multiplica al coseno, donde ahora el valor de beta, por lo que pasó en el ejemplo donde no hay fricción, va a ser beta por el tiempo más el argumento o la fase de ese término A que está involucrado con el valor de la 1 menos 1 sobre K. Está definiendo aquí por UDT. Si esto pasa, entonces lo que significa es que el coseno, tengo otra vez una forma cosenoidal, justo como lo que había pasado con el término con fricción, pero ahora tengo una parte que le va restando la magnitud a esa función que está generando en el tiempo. Entonces, si yo grafico este término que está acá, este término vale como 1 menos k, entonces la magnitud de la oscilación que está generándose aquí, voy a poner aquí mi forma de exponencial decreciente que está acá, va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, hasta asintóticamente llegar al valor de menos 1 sobre K, que es justamente lo que le pasaría a un sistema de masa resorte, que tengo acá, la masa está ubicada acá, la obligo a que vaya para abajo con un resorte, entonces la masa, dependiendo de cuáles sean las razones de la constante, la fricción que está involucrada en el medio y la propia masa, este cuerpo puede hacer una oscilación como la que está descrita por esta forma, donde el cuerpo va hacia abajo, oscila, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. La fricción eventualmente va a ir deteniendo la función de oscilación en el tiempo, por eso se ve este componente que está aquí, esta parte que está acá, que tiene que ver con la parte real de la solución del polinomio o de las raíces del polinomio característico, van a ir atenuando la magnitud en función del tiempo, y la oscilación va a estar dada por otra vez los mismos componentes K y M del resorte. Entonces puede pasar este tipo de fenómeno donde la masa va haciendo esto paulatinamente en función del tiempo hasta que de repente se detiene, y como hay una fuerza que lo está jalando hacia abajo,
no va a quedar en el mismo nivel, sino va a quedar un poco más abajo. En el caso de que los dos términos sean reales, entonces no va a haber oscilación y simplemente la masa puede hacer una de dos cosas. Puede ir para abajo, subir y mantenerse y quedarse en este propio nivel que está acá, o simplemente si la masa es muy pesada y el resorte es muy fuerte, simplemente hacer esto, que depende otra vez de todos los valores de la salida de mi sistema o los valores de las respuestas del polinomio característico de mi sistema para que cumpla con cualquiera de estas tres formas de mi sistema. Yo tengo sistema amortiguado, sistema subamortiguado y sistema sobreamortiguado, donde el valor, la masa nunca pasa del nivel de menos 1 sobre K y se queda por encima y apenas si le toca respecto al tiempo. Ese sistema es un sistema donde tengo un fluido muy denso que hace que el término de fricción sea muy grande y por lo tanto está suavemente o va bajando suavemente en función del tiempo. En este caso, que es un sistema donde efectivamente el resorte o el imán que está acá baja y sube un poquito y después se mantiene otra vez en el mismo nivel, y el amortiguado lo que va a hacer es el sistema baja y empieza a oscilar así lentamente hasta que eventualmente se detiene y deja de moverse en función del tiempo.